Una carretera distinta, de Elizabeth Strout. Una fresca noche de junio, a los Kitteridge les sucedió una cosa horrible. En ese momento, Henry tenía 68 años y Olivet 69. Aunque su aspecto no era especialmente juvenil, no había nada en ellos que los hiciera parecer viejos o enfermos. Aun así, cuando hubo transcurrido un año, los habitantes de aquel pueblecito costero de Nueva Inglaterra llamado Crosby estaban de acuerdo. El acontecimiento los había cambiado a los dos. Henry, si uno se lo encontraba ahora en la oficina de correos, solo alzaba sus cartas a modo de saludo. Cuando uno lo miraba a los ojos, era como verlo a través de un velo. Una lástima, porque siempre había sido un hombre alegre y afable, incluso cuando su único hijo se fue a vivir inesperadamente a California con su mujer, algo que los lugareños sabían que había sido una gran decepción para los Kitteridge. Y aunque Olivet Kitteridge no había tenido nunca tendencia a ser afable o ni siquiera educada, que alguien recordara, aún lo era menos ahora conforme transcurría aquel junio en particular. No un junio fresco aquel año, sino un junio que se presentó con la brusquedad del verano y días de sol tamizado entre las hayas, lo que a veces volvía inusitadamente habladores a los habitantes de Crosby. ¿Por qué si no habría abordado Cynthia Beaver a Olivet en el centro comercial de Coutts Corner para explicarle que su hija, Andrea, cuyos años de clases nocturnas le habían valido un título de trabajadora social, pensaba que era posible que Henry y Olivet no hubieran podido asimilar la experiencia que habían tenido el año anterior? El pánico, cuando no se expresaba, se interiorizaba. Y eso estaba diciendo Cynthia, en un tono serio y rayano, casi en un susurro, de pie junto a un ficus de plástico, podía conducir a una situación depresiva. Comprendo, dijo Olivet en voz muy alta. Bueno, di a Andrea que estoy bastante impresionada. Años atrás, Olivet había enseñado matemáticas en el Instituto de Crosby y, aunque a veces se había encariñado intensamente de determinados alumnos, nunca le había parecido que Andrea Beaver fuera nada aparte de una persona callada, sumisa y aburrida. Como su madre, pensó, mirando los narcisos de seda que había detrás de Cynthia, clavados a hileras de paja sintética junto a los bancos próximos a la heladería. Ahora es una especialidad, estaba diciendo Cynthia Beaver. ¿El qué? Preguntó Olivet, considerando la posibilidad de tomarse un helado de chocolate si aquella mujer seguía su camino. Ayuda psicológica a las víctimas de sucesos graves, dijo Cynthia, incluso antes del 11S. Se cambió el paquete del brazo. Pero actualmente, cuando hay un accidente de tráfico o un tiroteo en una escuela o algo, enseguida van los psicólogos. La gente no puede asimilar estas cosas por sí sola. Ya. Olivet miró a la mujer, que era baja y menuda. Olivet, grande, de constitución recia, se alzaba sobre ella. La gente ha notado un cambio en Henry, dijo Cynthia, y también en ti, y solo me ha parecido que la ayuda psicológica os podría haber ayudado. Os podría ayudar. Andrea tiene su propia consulta. ¿Sabes? La comparte con otra mujer. Comprendo, volvió a decir Olivet, muy alto esta vez. ¿Qué palabras tan feas inventa esa gente, Cynthia? Asimilar, interiorizar, depresión no sé qué. Yo sí que andaría deprimida si me pasara el día diciendo esas palabras. Alzó la bolsa de plástico que llevaba. ¿Has visto las rebajas de Sofrot? En el aparcamiento no encontraba las llaves y tuvo que vaciar el contenido del bolso en la capota achicharrada por el sol. En la señal de Stott, cuando el conductor de un camión rojo tocó la bocina, dijo: «¡Que te den!» al espejo retrovisor.
Luego se incorporó al tráfico, y la bolsa de la mercancía resbaló a la alfombrilla llena de tierra, lo que hizo que se saliera una esquina de tela vaquera. Andrea Bieber quiere que pidamos hora para recibir ayuda psicológica, habría dicho en los viejos tiempos, y era fácil imaginarse a Henry juntando sus pobladas cejas mientras dejaba de limpiar los guisantes. Caray, oyed, habría respondido, con la bahía extendiéndose a sus espaldas y las gaviotas batiendo las alas sobre un barco langostero. Imagínatelo. Hasta podría haber echado la cabeza hacia atrás para reírse como hacía a veces. Tanta gracia le habría hecho. Olivet tomó la autovía, tal como hacía para regresar a casa desde el centro comercial desde que Christopher se había marchado a California. Ya no se molestaba en pasar por delante de la casa con sus hermosas líneas y la gran ventana salideza donde el helecho espada se había puesto tan frondoso. Por la ruta actual, la autovía discurría junto al río, y ese día el agua estaba reluciente y las hojas de los álamos se mecían, enseñando el verde más pálido del anverso. Puede que, en los viejos tiempos, Henry ni siquiera se hubiera reído por la sugerencia de Andrea Bieber. Uno podía equivocarse cuando creía saber qué haría la gente. Me juego lo que quieras, dijo Olivet en voz alta, mientras miraba el río resplandeciente, la hermosa cinta que se desplegaba por detrás de los quitamiedos. Lo que quería decir era, me juego lo que quieras a que Andrea Bieber tiene un concepto de situación grave distinto del mío. Sí, sí, dijo. Había sauces llorones en la ribera, con las etéreas ramas caídas de un brillante verde claro. Había tenido que ir al baño. Tengo que ir al baño, había dicho a Henry esa noche, cuando entraban en el pueblo de Maisy Mills. Henry le había contestado, con amabilidad, que iba a tener que esperar. ¡Ay! ¡Ay! Había exclamado ella, pronunciándolo con exageración para reírse de su suegra, Paulinet, fallecida hacía unos años, que solía decir aquello en respuesta a cualquier cosa que no quería oír. ¡Ay! ¡Ay! Había repetido Olivet. Díselo a mis tripas, añadió, cambiando ligeramente de postura en el coche a oscuras. Por el amor de Dios, Henry, estoy a punto de reventar. Pero lo cierto era que habían pasado una tarde agradable. Antes, río arriba, se habían reunido con sus amigos Bill y Bunny Newton para ir a cenar a un restaurante abierto recientemente, y habían disfrutado bastante de la cena. Los champiñones rellenos de cangrejo estaban maravillosos, y los camareros se pasaron la noche inclinándose con educación, rellenándole los vasos de agua cuando no se habían bebido ni la mitad. No obstante, para Olivet y Henry fue más gratificante el hecho de que la descendencia de Billy Bunny fuera peor que la suya. Ambas parejas tenían un único hijo, y los Kitterits estaban de acuerdo en que Karen Newton causaba a sus padres mayor tristeza que su propio hijo, aunque viviera en la casa contigua y ellos los vieran continuamente a ella y a su familia. El año anterior, Karen había tenido una breve aventura con un hombre que trabajaba para Micots Power, pero al final decidió no separarse. Todo aquello, claro está, preocupó hondamente a los Newton, pese a que no habían tenido nunca mucho afecto a Ediot, su yerno. Y, aunque para los Kitterit había sido un golpe durísimo que la prepotente mujer de Christopher se lo hubiera llevado tan de improviso, después de que ellos hubieran hecho planes para que él viviera cerca y tuviera familia, Olivet se había imaginado enseñando a sus futuros nietos a plantar bulbos, aunque sin duda había sido un golpe que aquel sueño se desintegrara. El hecho de que Bill y Bunny tuvieran a sus nietos viviendo en la casa contigua y los niños fueran malvados consolaba tácitamente a los Kitterit. De hecho, los Newton
Contaron esa noche que, hacía solo una semana, su nieto había dicho a Bunny: serás mi abuela, pero eso no significa que tenga que quererte. ¿Sabes? Fue horroroso. ¿Quién podría esperarse una cosa así? A Bunny se le humedecieron los ojos de contacto. Olivet y Henry hicieron lo que pudieron para consolarla, diciendo que era una lástima que Ediet educara a sus hijos para decir aquellas cosas con el pretexto de que se expresaran. Bueno, Karen también es responsable, dijo Bill con gravedad. Sí, claro, murmuraron Olivet y Henry. Oh, Dios mío, dijo Bunny, sonándose la nariz. A veces parece que no haya forma de acertar. No la hay, dijo Henry. Se hace lo que se puede. Bill quiso saber cómo estaban los californianos. Gruñones, respondió Olivet. De un humor de perros cuando llamamos la semana pasada. Le dije a Henry que vamos a dejar de llamar. Cuando tengan ganas de hablar con nosotros, ahí estaremos. No hay forma de acertar, dijo Bunny, aunque uno haga todo lo posible. Pero habían podido reírse, como si en todo aquello hubiera algo amargamente gracioso. Siempre viene bien conocer los problemas de los demás. Habían coincidido Olivet y Bunny en el aparcamiento, mientras sacaban sus jerseys. Hacía fresco en el coche. Henry dijo que podían poner la calefacción si ella quería, pero Olivet respondió que no. Condujeron en la oscuridad. De vez en cuando se cruzaban con algún coche que los deslumbraba con sus faros, y luego la carretera se quedaba de nuevo a oscuras. Qué horror lo que ese crío le dijo a Bunny, observó Olivet, y Henry dijo que era un horror. Al cabo de un rato, comentó: esa Karen no vale mucho. No, dijo Olivet, no vale mucho. Pero la barriga, rugiéndole y revolviéndosele de un modo familiar, comenzó a acelerársele por iniciativa propia, y ella se puso alerta. Luego se alarmó. Dios mío, dijo, cuando se detuvieron en un semáforo en rojo junto al puente por el que se entraba en Maisie Mills. Estoy a punto de reventar, te lo aseguro. No sé muy bien qué hacer, dijo Henry, acercando la cabeza al parabrisas. Las gasolineras están al otro lado del pueblo, y quién sabe si estarán abiertas a estas horas. No puedes aguantar. Llegaremos a casa en 15 minutos. No, dijo Olivet. Créeme, estoy a punto de reventar. Bueno, Verde, arranca, entra en el hospital. Debería haber un baño. ¿En el hospital? Oyed, no sé. Ve al hospital, por lo que más quieras, añadió. Yo nací ahí. Supongo que me dejarán usar el baño. Había un hospital en la cima de la montaña, más grande ahora con el pabellón nuevo que habían construido. Henry entró y dejó atrás el cartel azul donde ponía urgencias. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Olivet. Por el amor de Dios, te estoy llevando a la entrada. Para el coche, puñetas. Oh, Olivet. Henry tenía la voz cargada de desilusión. Olivet imaginó que por lo mucho que detestaba que ella dijera tacos, dio marcha atrás y paró delante de la puerta azul grande y bien iluminada donde ponía urgencias. Gracias, dijo Olivet. Dime, ¿tan difícil ha sido? La enfermera alzó la vista del mostrador en un vestíbulo limpio, bien iluminado y vacío. Necesito un baño, dijo Olivet, y la enfermera, abrigada con un jersey blanco, levantó el brazo para señalárselo. Olive alzó la mano por encima de la cabeza y entró en el baño. Buf, se dijo, buf. El placer es la ausencia de dolor, según Aristóteles, o Platón, uno de los dos. Olivet se había licenciado con matrícula de honor, y a la madre de Henry no le había hecho ninguna gracia. Imagínate. De hecho, Pauline había comentado que las alumnas de matrícula eran poco atractivas y no sabían divertirse. Bueno,
Olivet no iba a estropear aquel momento pensando en Paulinet. Terminó, se lavó las manos y miró a su alrededor mientras las ponía debajo del secador, pensando en que el baño era enorme, tan grande como para operar en él. Era por la gente que iba en silla de ruedas. Hoy en día, si no construían algo con espacio para las sillas de ruedas, los demandaban, pero prefería que alguien le pegara un tiro si llegaba a ese punto. ¿Se encuentra bien? La enfermera estaba en el pasillo, con el jersey y los pantalones muy holgados. ¿Qué tenía? ¿Diarrea? Explosiva, dijo Olivet. Ya me encuentro bien, muchas gracias. ¿Vómitos? Oh, no. ¿Tiene alguna alergia? No. Olivet miró a su alrededor. Parece que esta noche tienen bastante poco trabajo. Bueno, los fines de semana aumenta. Olivet asintió con la cabeza. La gente sale de fiesta, imagino. Se estampa contra un árbol. Por lo general son problemas familiares, dijo la enfermera. El viernes pasado tuvimos a un hermano que había tirado a su hermana por la ventana. Temían que le hubiera roto el cuello. Dios santo, dijo Olivet. Todo eso en el pueblecito de Macy Mills. La hermana estaba bien. Creo que el médico ya puede recibirla. Oh, no necesito un médico. Necesitaba un baño. Hemos cenado con unos amigos y me he comido todo lo que me han puesto delante. Mi marido me está esperando en el aparcamiento. La enfermera le cogió la mano y la miró. Conviene ser precavido. ¿Le han estado picando las manos? ¿Las plantas de los pies? Alzó la vista, escrutándola. ¿Tiene las orejas siempre tan rojas? Olivet se tocó las orejas. ¿Por qué? Dijo. ¿Voy a morirme? Perdimos a una mujer justo anoche, dijo la enfermera, más o menos de su edad, igual que usted. Había salido a cenar con su marido y luego vino aquí con diarrea. Oh, por el amor de Dios, dijo Olivet, pero se le había acelerado el corazón y estaba sofocada. ¿Se puede saber qué le pasó? Era alérgica al cangrejo y tuvo un shot anafiláctico. Bueno, ahí lo tiene. Yo no soy alérgica al cangrejo. La enfermera asintió tranquilamente con la cabeza. Esta mujer llevaba años comiéndolo sin ningún problema. Deje que el médico le eche un vistazo. Usted ha entrado sofocada, con signos de agitación. Olive se sentía mucho más agitada ahora, pero no iba a permitir que la enfermera lo supiera, ni tampoco le iba a mencionar los champiñones rellenos de cangrejo. Si el médico era agradable, se lo diría a él. Henry estaba aparcado justo delante del servicio de urgencias con el motor en marcha. Olivet le hizo una seña para que bajara la ventanilla. «Quieren echarme un vistazo», dijo, bajando la cabeza. «¿Quieren ingresarte?» «No, solo echarme un vistazo. Asegurarse de que no he entrado en shot. Baja eso, por el amor de Dios». Aunque él ya había alargado la mano para quitar el partido de los Red Sox. «Oye, Dios mío, ¿estás bien? Una mujer se intoxicó con cangrejo anoche y ahora tienen miedo de que los demanden. Van a tomarme el pulso y enseguida estaré fuera, pero vas a tener que mover el coche». La enfermera estaba descorriendo una gran cortina verde al final del vestíbulo. «Está oyendo el partido de béisbol», dijo Olivet, caminando hacia ella. «Cuando crea que he muerto, imagino que entrará. Estaré pendiente». Lleva una chaqueta roja. Olivet dejó el bolso en una silla próxima y se sentó en la camilla mientras la enfermera le tomaba la tensión. «Mejor prevenir que curar», dijo, «pero creo que está bien». «¿Y yo?», dijo Olivet. La enfermera la dejó con un formulario y Olivet se quedó sentada en la camilla rellenándolo. Se miró detenidamente las palmas y dejó el formulario.
Bueno, si uno entraba dando tumbos en un servicio de urgencias, su obligación era examinarlo. Sacaría la lengua, le pondrían el termómetro, se iría a casa. Señora Kitterit, el médico era un hombre de facciones poco atractivas que no parecía tener edad suficiente para haber pasado por la facultad de medicina. Le cogió la recia muñeca con delicadeza, tomándole el pulso, mientras ella le explicaba que había ido al restaurante nuevo y solo había entrado en el hospital para utilizar el baño mientras regresaban a casa. Y, sí, había tenido una diarrea impresionante, lo cual la sorprendía, pero no le picaban ni las manos ni los pies. ¿Qué ha comido?, preguntó el médico como si estuviera interesado. De primero, champiñones rellenos de cangrejo, y sé que una señora mayor murió de eso anoche. El médico le tocó el lóbulo de la oreja, entornando los ojos. No veo signos de urticaria, dijo. Dígame qué más ha comido. Olivet agradeció que aquel joven no pareciera aburrido. Había tantos médicos que hacían que uno se sintiera fatal, como si solo fuera un fardo de carne arrastrado por una cinta transportadora. Filete y una patata asada descomunal y espinacas a la crema. Veamos. Olivet cerró los ojos. Una ensaladita insignificante, pero el aliño estaba rico. ¿Sopa? Las sopas llevan muchos aditivos que pueden provocar reacciones alérgicas. Sopa no, dijo Olivet, abriendo los ojos. Pero sí un trozo de pastel riquísimo para postre, con fresas. Probablemente, dijo el médico, mientras tomaba notas, esto es solo un caso de reflujo gastroesofágico activo. Oh, comprendo, dijo Olivet. Reflexionó un momento antes de añadir, enseguida, estadísticamente, parece poco probable que se les mueran dos mujeres de lo mismo 2 noches seguidas. Creo que está bien, dijo el médico, pero me gustaría examinarla de todos modos, palparle el abdomen, auscultarla. Le dio un cuadrado azul de plástico fino. Póngase esto, abierto por delante. Quítese toda la ropa, por favor. Por el amor de Dios, dijo Olivet, pero él ya estaba detrás de la cortina. Por el amor de Dios, repitió, poniendo los ojos en blanco. Pero obedeció porque el médico había sido amable y porque la mujer del cangrejo había muerto. Dobló sus pantalones y los dejó en la silla, cuidándose de meter las bragas debajo para que el médico no las viera a su regreso. Dichoso cinturoncito de plástico, hecho para un fideo. Casi no se lo podía atar, pero lo consiguió. Una minúscula lanzada blanca. Esperando, entrelazó las manos y se dio cuenta de que, siempre que pasaba por delante de aquel hospital, pensaba en las mismas dos cosas, que ella había nacido allí y que el cuerpo de su padre había sido trasladado allí después de su suicidio. Le habían pasado cosas, pero daba igual. Puso la espalda recta. También a otras personas les habían pasado cosas. Negó ligeramente con la cabeza al recordar lo que había dicho la enfermera sobre alguien que había tirado a su hermana por la ventana de aquella forma. Si Christopher hubiera tenido una hermana, nunca la habría tirado por la ventana. Si Christopher se hubiera casado con su recepcionista, seguirían en el pueblo. Aunque la chica era tonta, Olivet entendía por qué la había dejado. Su mujer no era tonta, era prepotente y resoluta, y más mala que el demonio. Olivet se puso recta y miró los frasquitos de distintas cosas alineados en el mostrador y la caja de guantes de látex. Seguro que en los cajones de aquel armario metálico había toda clase de jeringuillas preparadas para toda clase de problemas. Flexionó el tobillo hacia un lado y luego hacia el otro. Dentro de un momento
Sacaría la nariz para ver si Henry estaba bien. Sabía que no se quedaría en el coche, aunque estuvieran retransmitiendo el partido de béisbol. Al siguiente día llamaría a Bunny, le contaría aquel pequeño contratiempo. Después de aquello, fue como pintar con esponja, como si alguien hubiera aplicado una esponja empapada de pintura al interior de su mente, y únicamente lo que hubiera pintado, los manchones, contuviera lo que recordaba del resto de la noche. Oyó pasos apresurados, la cortina se abrió bruscamente, las anillas rozándose contra la barra. Vio a una persona con un pasamontañas azul, haciéndole señas, gritando ¡al suelo! Hubo un segundo de extraña confusión cuando ella dijo ¿eh? 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 Mientras la persona decía ¡al suelo, señora! ¡Hostia! ¿Al suelo dónde? Podría haber preguntado ella, porque los dos estaban confundidos. De eso no le cabía ninguna duda. Ella, agarrándose la fina bata, y la persona delgada del pasamontañas azul, agitando el brazo. Oye, dijo ella, con la lengua tan pegajosa como papel adhesivo. Mi bolso está en esa silla. Se oyó un grito en el pasillo. Un hombre gritaba, acercándose, y fue la brusca patada de una bota que volcó la silla, lo que la asumió en la negrura del horror. Un hombre alto con un rifle, que vestía un gran chaleco caqui con muchos bolsillos, pero fue la careta que llevaba, una careta de un cerdo sonriente con los carrillos sonrosados, lo que pareció arrojarla a las profundidades de un agua helada, esa macabra cara de plástico de un sonriente cerdo rosa. Bajo el agua, vio las algas de sus pantalones de camuflaje y supo que le estaba gritando a ella, pero no oía sus palabras. La hicieron andar por el pasillo, descalza y vestida únicamente con la fina bata azul, mientras ellos caminaban detrás de ella. Las piernas le dolían y se las notaba enormes, como grandes sacos de agua. Le dieron un empujón para hacerla entrar en el baño donde había estado, y ella tropezó, cogiéndose la fina bata. Sentados en el suelo, con la espalda apoyada en las paredes, estaban la enfermera, el médico y Henry. Henry tenía la chaqueta roja desabrochada y torcida, y una pernera del pantalón subida hasta la rodilla. Olive, ¿te han hecho daño? Cállate, cállate, dijo el hombre con cara de cerdo sonriente, y le dio una patada en el pie. Di una palabra más y te vuelo la tapa de los sesos. Un manchón de pintura que vibraba cada vez que Olive recordaba aquella noche, el crujido de la cinta de embalar detrás de ella, el chasquido al ser arrancada del rollo, y cómo le sujetaron las manos a la espalda, cómo le enrollaron la cinta en las muñecas, porque entonces supo que iba a morir, que los matarían a todos, como en una ejecución. Iban a tener que arrodillarse. Le ordenaron que se sentara, pero era difícil hacerlo cuando uno tenía las manos atadas a la espalda y le daba vueltas la cabeza. Había pensado, daos prisa. Las piernas le temblaban tanto que, de hecho, le hacían ruido al darse con el suelo. Si os mueves, os meto un tiro en la cabeza, dijo cara de cerdo. Los apuntaba con el rifle y se volvía continuamente, con los abultados bolsillos del chaleco moviéndosele cuando giraba. Miraos y os meto un tiro en la cabeza. Pero ¿cuándo se dijeron esas cosas? Se dijeron distintas cosas. Ahora había lilos y hierba de San Cristóbal bordeando la rampa de salida. Olivet se detuvo en la señal de Stott y luego casi salió cuando pasaba un coche. Pese a estar viéndolo, casi salió delante de él. El conductor sacudió la cabeza como si estuviera loca. —¡Que te den! —dijo ella, pero esperó para no terminar justo detrás de una persona que acababa de mirarla como si estuviera loca. Y luego decidió ir en la otra dirección, de regreso a Macy Mills. Cara de cerdo los había dejado en el baño,
Es absurdo, dijeron distintas personas a los Kitterit poco después del suceso, después de leerlo en el periódico, verlo en televisión. Es absurdo. Dos tíos metiéndose en un hospital esperando conseguir drogas. Antes de que la gente advirtiera que los Kitterit no iban a decir ni una palabra acerca de aquel mal trago. ¿Qué tiene que ver el tocino con la velocidad? Podría haber dicho Olivet. Cara de cerdo los había dejado y Careta Azul había cogido el picaporte de la puerta y la había cerrado con el mismo chasquido con que lo había hecho Olivet no hacía tanto. Luego se había sentado en la tapa del váter, inclinado hacia adelante, con las piernas separadas y una pistola pequeña y bastante recta en la mano. Parecía hecha de peltret. Olive pensó que iba a devolver y ahogarse en sus próximos vómitos. Le parecía una certidumbre. Al no poder mover su voluminoso cuerpo maniatado, aspiraría el vómito antes de echarlo por la boca y lo haría sentada justo al lado de un médico que no podría ayudarla porque también tenía las manos atadas. Sentada junto a un médico y enfrente de una enfermera, se ahogaría en sus propios vómitos como hacían los borrachos. Y Henry la vería y ya nunca sería el mismo. La gente ha notado un cambio en Henry. No vomitó. La enfermera ya estaba llorando cuando metieron a Olivet en el baño y seguía haciéndolo. Muchas cosas eran culpa de la enfermera. En algún momento, el médico, que tenía parte de su bata blanca arrugada debajo de la pierna más próxima a Olivet, había dicho: «¿Cómo te llamas?», utilizando el mismo tono amable que antes había empleado con ella. «Oye», dijo Careta Azul, «vete a la mierda, ¿vale?». En distintos momentos, Olive pensaba: «Recuerdo esto con claridad», pero después no recordaba cuándo lo había pensado. Pinceladas, no obstante, de todo eso. Estaban callados, esperando. Las piernas habían dejado de temblarle. Fuera sonó un teléfono. Siguió sonando. Luego cesó. Casi de inmediato volvió a sonar. A Olivet le dieron un respingo las rótulas, que asomaron como platillos grandes y desiguales por debajo del dobladillo de su fina bata azul. No creía que las hubiera reconocido como suyas. Si alguien le hubiera enseñado una serie de fotografías de rodillas de señoras mayores. Sus tobillos y los dedos de sus pies con juanetes le resultaron más familiares. Allí en mitad del baño. Las piernas del médico no eran tan largas como las suyas y sus zapatos no parecían muy grandes. Sencillos como los de un niño, de piel marrón y con la suela de goma. Donde Henry tenía levantada la pernera del pantalón, había manchas de la edad en su lampiña espinilla. «Oh, Dios mío», dijo en voz baja, y luego: «¿Crees que podrías encontrar una manta para mi mujer?». Le castañean los dientes. «¿Qué te has creído? ¿Que esto es un hotel?», dijo Careta Azul. «Cállate, joder». «Pero tiene...». «Henry», dijo Olivet con aspereza. «Cállate». La enfermera seguía llorando. No, Olive era incapaz de poner en orden las manchas de pintura. Pero Careta Azul parecía muy nervioso. Enseguida supo que estaba muerto de miedo. No hacía más que subir y bajar las rodillas. Joven, eso también lo había sabido enseguida. Cuando se subió las mangas de la chaqueta de nylon, tenía las muñecas húmedas de sudor, y entonces vio que casi no tenía uñas. En todos sus años de docencia, nunca se había encontrado con nadie que se mordiera las uñas hasta dejárselas como muñones. Se las llevaba sin cesar a la boca, introduciéndolas violentamente por las ranuras del pasamontañas. Incluso se llevaba a la boca la mano que sostenía la pistola y se mordía con rapidez la yema del dedo pulgar, un gran muñón carmesí. «Baja la cabeza, maldito cabrón», dijo a Henry. «Deja de mirarme». «No hace falta que hables tan mal», dijo Henry, mirando al suelo,
con el pelo ondulado caído hacia el lado que no era. ¿Qué has dicho? La voz del muchacho se alzó como si se le fuera a romper. ¿Qué has dicho, vejestorio? Henry, por favor, dijo Olivet. Cállate antes de que nos mate a todos. Esto, Careta Azul inclinándose hacia adelante, interesado por Henry. Vejestorio, ¿qué me has dicho? Henry apartando la cara, juntando sus pobladas cejas. Careta Azul levantándose e hinchándole la pistola en el hombro. Contéstame, ¿qué coño me has dicho? Y Olivet, torciendo ahora después del molino, ya cerca del pueblo, recordó la familiaridad de aquella clase de frustrante desespero cuando le decía a Christopher, siendo niño, contéstame. Christopher, un niño callado, como lo había sido su padre. He dicho que no hace falta que hables tan mal, espetó Henry, y añadió, tendría que darte vergüenza. Y entonces el muchacho había encañonado a Henry, hincándole la pistola en la cara, justo en la mejilla, con el dedo en el gatillo. Por favor, gritó Olivet. Por favor. Lo ha heredado de su madre. Su madre era imposible. No le hagas caso. El corazón le latía con tanta fuerza que creyó que la pechera de su fina bata azul se movía. El muchacho se quedó observando a Henry. Luego, por fin, se retiró, tropezando con los zapatos blancos de la enfermera. Siguió apuntando a Henry con la pistola, pero se volvió para mirar a Olivet. ¿Este tío es tu marido? Olivet asintió con la cabeza. Pues está como una regadera. Joder. No pude evitarlo, dijo Olivet. Tendrías que haber conocido a su madre. La beata de su madre siempre estaba diciendo estupideces. Eso no es verdad, dijo Henry. Mi madre fue una mujer buena y decente. ¡Cállate!, dijo el muchacho con aire cansado. Haz el favor de callar a todos. Volvió a sentarse en la tapa del váter, con las piernas separadas y la pistola apoyada en una rodilla. Olivet tenía la boca tan seca que pensó en la palabra lengua e imaginó un trozo de lengua de vaca envasado en un supermercado. De pronto, el muchacho se quitó el pasamontañas y fue asombroso. Fue como si ella lo conociera, como si verlo fuera lo razonable. En voz baja, el chico dijo: «Mierda». El grueso pasamontañas le había irritado la piel. Tenía rayas y manchas rojas en el cuello y los pómulos acribillados de granos inflamados. Llevaba la cabeza afeitada, pero Olivet vio que era pelirrojo. Lo supo por la efervescencia naranja de su cuero cabelludo, por el débil brillo de su barba incipiente, por el aspecto de su piel pálida y sensible, que casi parecía cocida. El muchacho se limpió la cara con el hueco del codo de su chaqueta de nylon. «Compré a mi hijo un pasamontañas como ese», dijo Olivet. «Vive en California y esquía en Sierra Nevada». El muchacho la miró. Tenía los ojos de color azul celeste y las pestañas casi incoloras. Los ojos estaban surcados de venillas rojas. Siguió mirándola sin mudar su expresión abatida. «Cállese, por favor», dijo al fin. Olivet estaba sentada en el coche al final del aparcamiento del hospital, desde donde veía la puerta azul del servicio de urgencias, pero no había sombra y el sol daba de lleno en el parabrisas. Incluso con las ventanillas bajas tenía demasiado calor. Naturalmente, la falta de sombra no había sido un problema a lo largo del año. En invierno se quedaba en el coche sin apagar el motor. Nunca permanecía mucho tiempo, solo lo bastante para mirar la puerta y recordar el vestíbulo limpio y bien iluminado, el enorme baño con una reluciente barra cromada que discurría por un tramo de pared, una barra a la que, quizá, en aquel momento, se estaba aferrando una débil anciana para levantarse del váter, la barra que Olivet había mirado fijamente mientras se encontraban sentados en el suelo, con las piernas abiertas, las manos a la espalda. En los hospitales, las vidas se modificaban constantemente.
Un periódico dijo que la enfermera no se había reincorporado al trabajo, pero puede que ya lo hubiera hecho. Del médico, Oliver no sabía nada. El muchacho no paraba de levantarse y volver a sentarse en la tapa del váter. Cuando se sentaba, se encorvaba hacia adelante, con la pistola en la mano, la otra mano doblada frente a la boca, y se dejaba los dedos en carne viva. Las sirenas no sonaron mucho. Eso le había parecido a Olivet, pero a lo mejor habían sonado durante mucho tiempo. Fue el farmacéutico quien pudo hacer señas a un celador para que llamara a la policía, una unidad especial que acudió para negociar con Cara de Cerdo, pero ninguno de ellos lo había sabido entonces. Había un teléfono que sonaba continuamente. Esperaban, la enfermera con la cabeza echada hacia atrás, los ojos cerrados. A Olive se le había soltado el cinturoncito de plástico. El recuerdo de aquello era un denso manchón de pintura. En algún momento el cinturón se había desatado y ella tenía la fina bata abierta. Intentó cruzar una pierna sobre la otra, pero eso le abría la bata todavía más y se le veían los pliegues de su enorme barriga y los muslos, blancos como dos inmensos vientres de pescado. ¿En serio?, dijo Henry. ¿No puedes encontrar nada para tapar a mi mujer? Se le ve todo. Cállate, Henry, dijo Olivet. La enfermera abrió los ojos y miró a Olivet y, naturalmente, el médico también volvió la cabeza. Ahora la estaban mirando todos. Dios santo, Henry. El muchacho se inclinó hacia adelante y dijo a Henry en voz baja: Oye, tienes que quedarte calladito o alguien va a volarte la cabeza. Tu cabeza de mierda, añadió. Se enderezó. Mientras miraba a su alrededor, sus ojos se posaron en Olivet y dijo: Hostia, señora. Y entonces puso cara de auténtica incomodidad. Bueno, ¿qué se supone que debo hacer?, dijo Olivet, furiosa. Oh, sí, estaba furiosa. Y si antes le habían castañado los dientes, ahora se notaba el sudor cayéndole a raudales por la cara. Parecía que fuera un saco de horror húmedo y furioso. Notó un sabor a sal y no supo si eran lágrimas o goterones de sudor. Vale, oiga, el muchacho respiró hondo, se levantó y se acercó a ella. Se puso en cuclillas y dejó la pistola en las baldosas del suelo. Si alguno se mueve, lo mato. Miró a su alrededor. Deme un segundo, coño. Y entonces tiró rápidamente de los dos lados de su fina bata azul. Le anudó la tira de plástico justo por encima del estómago. Su cabeza afeitada, con minúsculos reflejos de pelusa naranja, estaba cerca de ella. Todavía tenía la parte superior de la frente enrojecida por el pasamontañas que le había irritado la piel. Vale, dijo. Cogió la pistola y volvió a sentarse en el váter. Ese momento, justo ese, cuando él volvió a sentarse y ella quiso que la mirara, era un vívido punto de pintura en su mente. Cuánto había querido que la mirara en ese momento y él no lo había hecho. En el coche, Oliver puso el motor en marcha y salió del aparcamiento. Pasó por delante de una farmacia, que era a la vez droguería, de Dunkin' Donuts, de una tienda de vestidos que llevaba allí toda la vida. Luego cruzó el puente. Más adelante, si continuaba en esa dirección, se hallaba el cementerio donde reposaba su padre. La semana pasada había llevado lilas para ponerlas sobre su tumba, aunque no era especialmente proclive a decorar las tumbas. Paulinette estaba enterrada en Portland, y aquel era el primer año que Olivet no acompañaba a Henry el último lunes de mayo para plantar geranios en la cabecera de su tumba. Habían aporreado la puerta del baño, cerrada por dentro por el muchacho, como había hecho la propia Olivet, y habían dicho apresuradamente: Vamos, vamos, abre, soy yo. Desde donde estaba sentado, Henry no había visto nada, pero cuando el muchacho abrió la puerta, ella había visto aquel horrible tipo con cara de cerdo dándole un fuerte golpe con el rifle, justo en la cara, gritando:
te has quitado la careta. Maldito cabrón, gilipollas. Olivet había vuelto a sentir de inmediato un entumecimiento de las extremidades. Los músculos oculares parecieron espesársele. El aire se espesó. Volvió a tener la sensación, lenta y espesa, de que las cosas no eran reales, porque ahora iban a morir. Habían creído que no morirían, pero volvían a ver que lo harían. Era evidente por el pánico que dejaba traslucir la voz de Cara de Cerdo. La enfermera empezó a rezar el Ave María en voz alta, rápidamente, y tal como Oliver lo recordaba, fue después de que repitiera por enésima vez, bendito es el fruto de tu vientre, cuando ella le dijo, Dios santo, ¿me hace el favor de no seguir con esa gilipollez? Y Henry dijo, Olive, basta, poniéndose de parte de la enfermera. Olive se detuvo en un semáforo en rojo y bajó el brazo para volver a poner la bolsa de la mercería en el asiento contiguo. Seguía sin entenderlo. Por muchas veces que lo repasara mentalmente, no entendía por qué Henry se había puesto de parte de la enfermera, a menos que fuera porque la enfermera no soltaba tacos. Olivet estaba segura de que sí lo soltaba, y Henry, atado como un pollo y a punto de recibir un disparo, se había enfadado con Olivet por soltar tacos, o porque antes hubiera menospreciado a Paulinet, cuando había intentado salvarle la vida. En ese momento, ella le había dicho unas cuantas cosas sobre su madre. Después de que Cara de Cerdo gritó al muchacho y volvió a desaparecer, y todos supieron que regresaría para matarlos, en esa parte borrosa, espesa y horrible en que Henry había dicho basta, Olivet, ella, Olivet, le había dicho unas cuantas cosas sobre su madre. Dijo, eres tú el que no aguanta a los católicos. Te lo enseñó tu madre. Paulinet era la única verdadera cristiana del mundo, según ella, y su hijito, Henry. Vosotros dos erais los únicos buenos cristianos del mundo, puñetas. Dijo cosas por el estilo. ¿Sabes qué le decía a tu madre a la gente cuando murió mi padre? Que era un pecado. ¿Qué tiene eso de caridad cristiana? El médico intervino. Basta, paren. Pero era como si a Olivet le hubieran encendido un motor interno que se le estuviera acelerando. ¿Cómo se paraba una cosa así? Pronunció la palabra judía. Estaba llorando, hecha un lío, y dijo, ¿has pensado que Christopher se marchó por eso? Porque se casó con una judía y sabía que su padre no lo aprobaba. ¿Has pensado alguna vez en eso, Henry? En el súbito silencio del baño, mientras el muchacho sentado en la tapa del váter se tapaba la cara magullada con el brazo, Henry contestó, en voz baja, esa es una acusación despreciable, Olivet, y sabes que no es verdad. Se marchó porque, desde el día en que murió tu padre, te apoderaste de su vida, no le dejaste espacio, no podía seguir casado y seguir también en el pueblo. Cállate, dijo Olivet. Cállate, cállate. El muchacho se levantó con la pistola en la mano, diciendo, me cago en la hostia. Joder, tío. Oh, no, exclamó Henry, y Olive vio que se había orinado encima. Una mancha oscura fue creciéndole en el regazo y bajándole por la pernera del pantalón. Intentemos calmarnos, dijo el médico. Intentemos quedarnos callados. Y pudieron oír el chisporroteo de unos walkie-talkies en el pasillo, las palabras seguras y serenas de personas con pleno control de la situación, y el muchacho se puso a llorar. Lloró sin intentar ocultarlo, aún de pie, con la pistola en la mano. Hizo un gesto con el brazo, un movimiento vacilante, y Olive susurró, oh, no lo hagas. Durante el resto de su vida, Olivet estaría segura de que el muchacho había pensado en dispararse, pero entonces hubo policías por todas partes, vestidos con chalecos y cascos oscuros. Cuando le cortaron la cinta de las muñecas, le dolían tanto los brazos y los hombros que no pudo bajar los brazos para pegarlos a los costados.
Henry estaba en la terraza elevada, contemplando la bahía. Olivet pensaba que estaría trabajando en el jardín, pero lo encontró allí de pie, mirando el mar. Henry. El corazón le palpitaba violentamente. Él se volvió. Hola, Olivet. ¿Has vuelto? Has tardado más de lo que imaginaba. Me he encontrado con Cynthia Beaver y no ha parado de hablar. ¿Qué me cuentas de Cynthia? Nada, nada de nada. Olivet se sentó en la silla de lona. Oye, dijo, no me acuerdo, pero defendiste a esa mujer y yo solo estaba intentando ayudarte. Creía que no querías oír esa chorrada católica. Henry negó con la cabeza una vez, como si estuviera intentando sacarse agua de un oído. Abrió la boca, pero volvió a cerrarla. Se dio la vuelta para contemplar el mar, y ninguno de los dos dijo nada durante un buen rato. En una etapa anterior de su matrimonio, habían tenido riñas que sacaban de quicio a Olivet igual que ahora, pero rebasado un cierto punto, los matrimonios dejan de tener determinada clase de riñas, pensó Olivet, porque cuando los años vividos eran más que los que faltaban por vivir, las cosas eran distintas. Notó el calor del sol en los brazos, aunque allí, bajo la colina junto al agua, el aire tenía una cierta frescura. La bahía refulgía bajo el sol vespertino. Una pequeña lancha motora atajó hacia Diamond Cove con la proa levantada y, más lejos, había un velero con una vela roja y una blanca. El agua lamía las rocas. Era casi pleamar. Un cardenal cantó desde el pino silvestre y olía a las hojas de los arrayanes calentándose al sol. Henry se sentó despacio en el banco de madera e, inclinándose hacia adelante, apoyó la cabeza en las manos. ¿Sabes, Oyet? Dijo, alzando la vista, sus ojos cansados, la piel circundante enrojecida. En todos los años que llevamos casados, en todos estos años, no creo que te hayas disculpado ni una sola vez. Por nada. Ella se sofocó inmediata e intensamente. Se notó la cara ardiéndole bajo el sol. Pues lo siento, lo siento, lo siento, dijo, quitándose las gafas de donde las había llevado en la cabeza y poniéndoselas. ¿Qué es lo que quieres decir? Preguntó. ¿Qué diablos te pasa? ¿De qué demonios va esto? ¿Disculpas? Bueno, pues entonces lo siento. Siento ser una esposa tan odiosa. Henry negó con la cabeza y le puso una mano en la rodilla. Uno seguía una ruta en la vida, pensó Olivet, igual que ella la había seguido durante años para regresar a casa desde Cott's Corner, pasando por delante del campo de Taylor, antes de que la casa de Christopher estuviera siquiera allí. Luego, su casa estuvo allí, Christopher estuvo allí, y después, al cabo de un tiempo, dejó de estarlo. Una carretera distinta, y había que habituarse a eso. Pero la mente o el corazón se rezagaba, no sabía cuál de los dos era, pero últimamente le funcionaba con más lentitud y ella se sentía como un ratón de campo grande y gordo, esforzándose por subirse a una bola que tenía justo delante y que giraba cada vez más deprisa, sin poder aferrarse a ella, por muy frenéticamente que lo intentara. Olivet, esa noche pasamos miedo. Henry le apretó débilmente la rodilla. Los dos vivimos una experiencia que la mayoría de las personas no conoce en toda su vida. Dijimos cosas y nos respondemos con el tiempo. Pero se levantó y miró al mar, y Olive pensó que tenía que apartar la mirada porque sabía que lo que había dicho no era cierto. Nunca se repondrían de aquella noche, y no porque los hubieran tomado como rehenes en un baño, lo cual era para Andrea Beaver el suceso grave. No, nunca se repondrían de aquella noche porque habían dicho cosas que cambiaban su concepto del otro, y porque, desde entonces, ella había estado llorando interiormente, incapaz de quitarse de la cabeza al muchacho pelirrojo con su cara magullada y asustada,
tan enamorada de él como cualquier colegiala, imaginándoselo mientras trabajaba diligentemente en el jardín de la cárcel, dispuesta a confeccionarle un mono de jardinero, como el contacto de la cárcel le había dicho que podía hacerle, con la tela que había comprado ese día en Sofrot, incapaz de contenerse, como debió de pasarle a Karen Newton con el hombre de Micot's Power, pobre Karen enamorada, que había engendrado un hijo que había dicho, que seas mi abuela no significa que tenga que quererte, ¿sabes?